En el video de hoy, colestasis. Hola, muy buenas a todos, Eduardo quien les habla. Hoy les voy a hablar de este tema que básicamente significa disminución del flujo biliar o estasis de bilis y acumulación de bilirrubina directa y ácidos biliares en la sangre. Para entender entonces este concepto hay que empezar a comprender, digamos, la anatomía y la fisiología de la vía biliar. Eso que ven ahí es el hepatocito. En el centro está la membrana canalicular del hepatocito. Y posteriormente está el árbol biliar conformado por conductos biliares pequeños y conductos grandes. ¿Dónde se sintetiza la Fa y la gamma GT? Bueno, eso ocurre en todo lo que es el árbol biliar, a nivel de los colangiocitos, que son las células que conforman dicho árbol biliar, y a nivel de la membrana canalicular del hepatocito, que es la central. Entonces, las enfermedades que afectan el canalículo biliar tienen que ver más con moléculas que inhiben transportadores que con células que inflaman. Por ejemplo, en el tercer trimestre de embarazo, el aumento del estrógeno y la progesterona inhiben transportadores canaliculares de FAL, entonces aumenta la fosfatasa y la gamma GT. Cuando uno utiliza esteroides anabólicos de forma exógena y en grandes cantidades, eso puede generar un patrón colestásico también. Algunas drogas tienen un efecto idiosincrático, como por ejemplo la amoxicilina clavulánica, que puede dar un DILI colestásico, es decir, un Drug-Induced Liver Injury. En algunos casos puede ser hepatocelular, con elevación de GOTY-GPT y bilirrubina directa, pero en otros puede ser elevación de fosfatasa alcalina, gamma GT y posteriormente bilirrubina directa. Las enfermedades que afectan los conductos biliares pequeños, como por ejemplo la cirrosis biliar primaria, es la clásica, o las enfermedades infiltrativas, por ejemplo la tuberculosis y la sarcoidosis dando granulomas, los linfomas, infiltración secundaria de algunas neoplasias, el carcinoma hepatocelular difuso también puede dar esto, la amiloidosis, por ejemplo. Y después las enfermedades que afectan los grandes conductos. Obviamente lo más común es que haya una obstrucción intrínseca, como por ejemplo en la litiasis, obstrucciones extrínsecas, por ejemplo en el cáncer de páncreas o algunos otros tumores, la inflamación, como en la colangitis esclerosante primaria o la enfermedad relacionada por IgG4. Posteriormente, las enfermedades que afectan el hepatocito van a dar un patrón hepatocelular principalmente con elevación de GOTY-GPT y también de bilirrubina directa, porque una función del hepatocito es básicamente excretar la bilirrubina además de conjugarla. Entonces, estas enfermedades que afectan de forma el hígado de forma aguda, subaguda, incluso a veces crónica, tienden a elevar la GOTY y GPT hasta que, bueno, el hígado esté cirrótico y ya no haya elevación de enzimas, porque no hay hígado básicamente. Y el otro patrón es el de que es un poco más raro, es la elevación de bilirrubina directa en ausencia de elevación de FAL y gamma GT o en ausencia de elevación de GOT y GPT. Esto sucede, por ejemplo, clásicamente en la sepsis. En la sepsis, las interleuquinas inhiben algunos transportadores canaliculares de bilirrubina directa, elevando la bilirrubina directa sin elevar la FAL y la gamma GT. Eso es muy común de ver. Otra causa es, por ejemplo, en la cirrosis, cuando hay una descompensación cirrótica, el hígado pierde la capacidad de excretar la bilirrubina y eleva la misma en ausencia de GOT y GPT porque ya el hígado está fibrótico, hay fibrosis, hay reemplazo de fibrosis, hay reemplazo de las células hepáticas. Y lo otro es, por ejemplo, en la obstrucción biliar aguda en las primeras 24 horas. Acá sí hay un patrón hepatocelular, hay elevación de GOT y GPT, por ejemplo, por congestión biliar, con elevación de la bilirrubina, por pérdida de la capacidad para excretar, perdón, por pérdida de la capacidad de excretar, no, por obstrucción, básicamente por estasis biliar. Y posteriormente, la FA y la gamma GT se van a elevar, pero eso va a tender a ocurrir 48 horas después. Es decir, va a ocurrir, pero más tardíamente. Y después se va a establecer el patrón colestásico clásico. Pero inicialmente va a haber elevación de GOT, GPT y bilirrubina directa. Entonces, en la coledocolitiasis aguda, en las primeras 24 horas, como les decía, y esto es bastante importante, si la obstrucción es completa, y, o sea, significativa y bien aguda, el paciente se presenta con dolor, pero no voy a esperar a encontrar FAL y gamma GT, a pesar de ser una enfermedad colestásica. Voy a encontrar elevación de enzimas hepáticas, GOT-GPT o AST-ALT en inglés, y posteriormente va a aumentar la bilirrubina directa. O
O sea que primero voy a tener hepatitis, después elevación de bilirrubina directa, igual eso ocurre en horas, así que en general se presentan con hiperbilirrubinemia y GOTI y GPT. Y posteriormente, recién a las 48 horas, se va a establecer el patrón completo de colestasis, porque la FARA y la gamma GT tardan en elevarse. Eh, Eso es un concepto importante, porque de hecho es la enfermedad biliar más común. Entonces, esto es importante que lo entiendan. Dentro de los patrones hay dos: el colestásico y el hepatocelular, como recién dijimos. La colestasis puede ser intrahepática o extrahepática. Dentro de las causas intrahepáticas, recién las mencionamos todas. La sepsis, que dice ahí, o la leptospirosis son excepciones, porque generan inhibición de transportadores, aumentando la bilirrubina sin aumentar la FAL o la gamma GT. Pero bueno, eso es otra historia. Y después la colestasis puede ser extrahepática, donde va a haber una imagen positiva. Y esto en su cabeza lo pueden dividir de la siguiente manera. Puede afectar intrínsecamente por medio de una obstrucción, como una piedra, o en algunos países del mundo como Asia, que se asocia a consumo de pescado de agua dulce, por ejemplo el parásito Clonorchis, que es un helminto, va a haber eosinofilia, obstrucción biliar, bueno, es otra causa. Después las causas que tienen que ver con la pared biliar, es decir, por ejemplo la colangitis esclerosante primaria, el cáncer, el colangiocarcinoma, el IgG4, todas esas enfermedades que afectan intrínsecamente no que no obstruyen intrínsecamente, sino que afectan la pared. Y después las que obstruyen extrínsecamente, como por ejemplo el cáncer de páncreas, el mirici, que es una gran piedra. Y después está el patrón hepatocelular, con elevación de GOT y GPT. Las causas ya las mencionamos. Es importante saber que lo más común es que sea tóxico viral en el contexto agudo, y dentro de las virales no se olviden de, además de la hepatitis A y la hepatitis B, pensar los mononucleosiformes como el Epstein-Barr o el citomegalovirus en pacientes adolescentes, pacientes jóvenes. Es otra causa a tener en cuenta, además de todas las que figuran ahí, que bueno, dependiendo del contexto, cuáles vamos a pensar. Al examen físico, ¿cuáles son los signos que me indican a mí colestasis? Bueno, en las enfermedades subagudas crónicas que tienden a elevar la FAR y la gamma GT inicialmente, se van a acumular ácidos biliares y una molécula en particular que se llama lisofosfatidato o LPA, que es el culpable de generar prurito sin rash, predominantemente en palmas y plantas. Esto es típico de la colestasis del embarazo, por ejemplo, de la cirrosis biliar primaria, que los pacientes empiezan a... La queja principal es el prurito. Y después está la ictericia, que es el otro signo que refleja la hiperbilirrubinemia directa, ¿no? Que también puede haber ictericia coluria colia, o sea, un síndrome coleociano completo, y que puede tener otras consecuencias si el proceso es más bien crónico, en la malabsorción de grasas, que a su vez puede dar otros signos clínicos, además de, como decíamos antes, buscar signos de la enfermedad extrahepática si se trata de una enfermedad sistémica, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que tienen cirrosis biliar primaria y tienen también un CREST, es el síndrome de Reynolds. Entonces eso es algo que da otros síntomas cutáneos, por ejemplo, y que pueden tener alguna relación con el examen físico. Posteriormente, para diferenciar entre las causas extrahepáticas, la resonancia magnética va a tener mayor sensibilidad y especificidad, por supuesto, que la ecografía. Y estos patrones nos van a servir para diferenciar entre las enfermedades sin la necesidad de tomar una biopsia en algunos casos. Por ejemplo, dentro de las causas inflamatorias de colestasis extrahepática, la colangitis esclerosante primaria, por ejemplo, da un patrón de estenosis y dilataciones, estenosis cortas, de corta distancia, con dilataciones a nivel principalmente extrahepático, aunque también puede afectar la vía intrahepática, y da pérdida de las ramas periféricas. La enfermedad por IgG4, por el contrario, genera dilatación y más bien estenosis del conducto del colédoco a nivel distal, con infiltración pancreática que está cerca justamente de esa estenosis. Y las estenosis tienden a ser más únicas y largas, digamos, lisas, no como la colangitis esclerosante primaria.
que es más heterogénea, sino que el otro patrón es más bien homogéneo, digamos. Después, dentro de las causas infecciosas, no voy a entrar mucho en detalle porque la verdad es que este escenario clínico es mucho más evidente, pero en pacientes que tienen hepatolitiasis o litiasis crónica por cálculos pigmentarios, tiende a haber una infección recurrente de la vía biliar con la formación de abscesos, por ejemplo, y esto da estenosis y colecciones que se pueden ver en la resonancia, y en algunas partes del mundo, como Asia, por ejemplo, con el consumo de pescados de agua dulce, otro parátito a tener en cuenta es el Clonorchis, que puede dar esta obstrucción biliar y consecuentemente infección bacteriana. Después están las neoplasias, que son mucho más evidentes, porque va a haber una masa con una estenosis al nivel de la masa y dilatación bastante significativa por encima de esa estenosis. Puede ser a nivel del páncreas o a nivel del mismo coledo con el colangiocarcinoma. Y por último, ¿cuándo biopsiar? Bueno, en general eso está reservado para enfermedades para la colestasis intrahepática, cuando no hay ningún indicador serológico de enfermedad. Por ejemplo, en la cirrosis biliar primaria, yo esperaría encontrar un patrón colestásico en un paciente que consulta, por ejemplo, por prurito, y al solicitar los anticuerpos antimitocondriales deberían venir positivos en la mayoría de los casos. Si vienen negativos, y bueno, tengo que hacer y no tengo otro diagnóstico alternativo, tengo que hacer una biopsia para confirmarlo, y lo que encontraría sería un infiltrado inflamatorio florido, intenso, como dice ahí, alrededor de los conductos pequeños. Después, por ejemplo, hay una variante de la colangitis esclerosante primaria, que es una enfermedad principalmente extrahepática, pero hay variantes que afectan la vía extra e intrahepática y variantes que, más rara, esta es la más rara de todos, afecta esencialmente la vía intrahepática. Y esa variante es rara, pero es seronegativa la enfermedad siempre, así que voy a tener que ir a biopsiar para diferenciarla, y ahí me podría encontrar, por ejemplo, con lo que aparece en la segunda imagen, que es fibrosis alrededor de los conductos biliares en vez de una infiltración inflamatoria intensa. Después, las causas infiltrativas. Si yo no tengo evidencia de la enfermedad sistémica en alguna otra parte, como para hacer un diagnóstico o hacer una biopsia en alguna otra zona, y biopsio el hígado, bueno, me puedo encontrar con granulomas. Por ejemplo, en la tercera imagen, los asteriscos marcan granulomas. Los DILI colestásicos, un paciente, bueno, a veces tengo la relación causal de la amoxicilina o algún antibiótico o algún fármaco que haya empezado a tomar previamente, y entonces uno dice, bueno, debe ser un DILI colestásico, debe ser una causa farmacológica, y bueno, eso habría que hacer una biopsia a ver si tiene un componente eosinofílico. No necesariamente tiene que tener eosinofilia, sino que hay mayor infiltrado eosinofílico a nivel de los conductos biliares pequeños, por ejemplo. Y después, en algunos casos, obviamente voy a tener que hacer una biopsia, por ejemplo, cuando sospecho un carcinoma, si es en el coledo, que puede ser por ERCP o CPRE en realidad, o por medio de una colangioscopía, ya si la vía anterior no tuvo rédito a través de un cepillado o una biopsia con pinza, bueno, voy a tener que seguir con el siguiente estudio, que es la colangioscopía. Y en el caso del páncreas, bueno, ir a biopsiar directamente el páncreas. Y una de las enfermedades que uno se puede encontrar, que puede simular el cáncer y que es benigna, es monoclonal, monoclonal, que es policlonal, quiero decir, que es benigna, es la enfermedad relacionada por IgG4. Una vez escuché una anécdota de un paciente en algún hospital de Argentina que lo habían empezado a tratar como si fuese cáncer de páncreas porque no podían hacer una biopsia. Y en realidad, o un cáncer de la vía biliar, no, un cáncer de la vía biliar, ahí está, era un cáncer de la vía biliar, lo habían empezado a tratar como tal, porque no podían acceder a tomar una muestra, y cuando el paciente parece ser que, no sé si mejoró por algún efecto de la quimioterapia, o terminó empeorando, debe ser que empeoró seguramente, bueno, la quimioterapia no va a servir para tratar un IgG4, pero terminó consultando en otro hospital,
Sí, ahí le hicieron un diagnóstico de enfermedad relacionada por enfermedad relacionada con IgG4 y tenía compromiso del árbol biliar por esta enfermedad. Bueno, eso fue todo, espero que les haya gustado. Chau.